El pasado 20 de marzo concluyeron los escrutinios en Atlántico y quedaron definidos los resultados oficiales a la Cámara. No hubo cambios en la distribución proyectada de las 7 curules, pese a las denuncias de fraude impulsadas por algunos militantes del Pacto Histórico. El apunte de hoy es sobre la distribución de esas sillas y la desinformación que impulsó una parte de la coalición de gobierno. La representación del Atlántico en la Cámara para el periodo 2026-2030 quedó así. 3 sillas las ocupará Cambio Radical. El Pacto Histórico ocupará otras 2 y los liberales también tendrán asiento con 2 sillas. La diferencia que arrojaron los escrutinios frente al preconteo del 8 de marzo fue en realidad marginal. Osciló entre 0,35% y 3,23%. Y no es extraño que esas variaciones ocurran ni constituyen por sí mismas evidencias de trampa. ¿Por qué? Porque el sistema electoral colombiano contempla en una primera fase un preconteo que es manual y lo realizan los jurados de votación al cierre de las urnas, y luego una posterior fase de escrutinio en la que las comisiones revisan, consolidan las actas, verifican inconsistencias y resuelven las reclamaciones. Por eso, los resultados oficiales solo se establecen al concluir los escrutinios. En todas las elecciones hay cambios entre el preconteo y los escrutinios. De hecho, en 2022 esas variaciones fueron aún mayores. En ese entonces, el caso más notorio en Atlántico fue el del Pacto Histórico. Su votación pasó de 143.779 a 165.550, es decir, 21.771 votos más, una diferencia de 15,14%. Y esos votos al final le fueron reconocidos al hoy partido de gobierno en el resultado oficial. Pero en estas elecciones, mientras los escrutinios mostraban una variación menor, en Atlántico empezó a alimentarse una narrativa distinta. Durante las últimas 2 semanas, la tesis de fraude tuvo especial combustible por voces del pacto como el líder estudiantil Juan Massa, que comenzaron a reportar desde el Centro de Convenciones Puerta de Oro la supuesta recuperación masiva de votos robados para asegurar una tercera curul para el pacto. La tesis de Massa nos sorprende, pues se alinea con los constantes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al sistema electoral a partir de inconsistencias en algunos formularios. Bueno, me han preguntado mucho qué ha pasado con la tercera curul del Pacto Histórico que se encuentra peleando aún en los escrutinios. Me han preguntado si hay posibilidades, si no hay posibilidades ya, y decirles que sí, pero que esta disputa va a demorar hasta lo último, porque aunque el Pacto Histórico sigue sumando votos y sigue descontando votos, sobre todo a Cambio Radical y al Partido Liberal, pues aún también siguen habiendo focos donde seguramente se siguen manteniendo inflados el Partido Liberal y el Cambio Radical en municipios como Ponedera, Repelón, Sabana Larga, a los que le tenemos puesto todo el foco posible. Algo que yo sí puedo afirmar con toda contundencia es que los votos para la tercera curul y los votos para poder afirmar que el Pacto Histórico ya es la fuerza más importante del departamento del Atlántico, ahí están, pero con todas las mañas del mundo los quieren esconder. Hemos encontrado de todo. Sin embargo, mientras en público Massa alimentaba esa expectativa, desde el mismo pacto le decían off the record a la Contratopedia Caribe que veían difícil alcanzar la tercera curul porque las cuentas no daban. Y no daban esas cuentas porque aunque el pacto duplicó su votación a la Cámara en Atlántico frente a 2022 con los 278.539 votos que sacó el 8 de marzo, su lista todavía necesitaba sumar más de 18.000 sufragios para consolidar un caudal de 297.000 votos. Con ese caudal, el Pacto Histórico habría podido pelear la tercera curul con los liberales. De hecho, Jaime Santamaría, cabeza de lista del Pacto en Atlántico, se mostró cauto frente a esa posibilidad en una entrevista radial que concedió al día siguiente de las elecciones. Bueno, yo quiero ser prudente, tampoco quiero lanzar algún tipo de afirmación nociva, pero efectivamente estamos consultando con nuestro equipo jurídico, nuestro equipo de abogados escrutadores, para ver posibilidades. Y digo con prudencia, para no decir nada que pueda afectar o ser triunfalista, pero al parecer hay algunas posibilidades en el proceso de escrutinio, Jorge, que como sabes, si se hace con cuidado, se pueden recuperar unos votos y puede lograrse que además se consiga, digámoslo así, esos cálculos de carpintería que pueden ser por photo finish.
Al final, las cuentas oficiales confirmaron 2 curules para el pacto en Atlántico, no 3, y los escrutinios no cambiaron la distribución que ya proyectaba el preconteo y cerraron un proceso en el que circularon altas dosis de desinformación. Ese es el apunte de hoy. Dale like, comenta y comparte para que más personas sepan cómo terminó la jornada electoral a la Cámara por el Atlántico.